Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de un tema que me han pedido mucho que hablemos y que creo necesario también aclarar algunos conceptos sobre los 72 nombres de Dios. De pronto veo en las redes cómo de pronto se pueden estar de alguna manera usando de una manera quizás muy a la ligera, muy equivocados, y algo a veces también importante. Creemos que los 72 nombres de Dios son como, quizás como si fueran una aspirina que la tomamos y ya nos va a quitar un malestar. Nada más alejado de eso. No hay que caer en creer que los 72 nombres de Dios son una herramienta cabalística muy poderosa, pero también que exige mucho respeto y mucho compromiso con ella y mucho trabajo con ella. No es, no son cosas simples ni fáciles para poderlas trabajar. De pronto se ha usado los 72 nombres de Dios, a veces de una manera quizás no consciente de lo que tenemos en las manos. Nosotros en el Centro de la Kabbalah Aplicada hemos desarrollado un modelo de tabla de los 72 nombres de Dios, con algunas características muy importantes, un poco diferente quizás a las que a otras, pero que también desde luego muy útiles todas ellas. Y quiero hoy explicar un poquito más sobre los 72 nombres de Dios para dejar de quizás usarla de una manera más efectiva, de una manera más respetuosa, y no caer en un uso quizás que en lugar de traernos algunos beneficios nos pueda traer algunas desventajas en nuestra vida. Los 72 nombres de Dios, en primer lugar, debemos entender que son conciencias, son cualidades que se encuentran latentes dentro de nosotros mismos y que están en espera de ser activados. Los 72 nombres de Dios hay quienes ha llamado que son como transformadores de la luz. ¿Qué significa un transformador de la luz? Bueno, como todo transformador, son conciencias, son energías que nos ayudan a poder digerir de alguna manera más asequible hacia nosotros la luz misma del Creador. Son transformadores que hacen que la luz del Creador nos llegue en determinada, digamos, potencia, en determinada vibración, de tal manera que podamos nosotros activarla dentro de nosotros. Hemos desarrollado en el Centro de la Kabbalah una tabla con ciertas características, y me voy a permitir explicarla un poquito en su contenido y luego sus usos, aclarando que los usos van a depender mucho, sobre todo, del nivel de conciencia que cada uno tengamos. La tabla de los 72 nombres de Dios es así como dicen los sabios, también como la Torah misma. Se nos va mostrando conforme nuestro deseo y nuestra cercanía con ella es cada vez más constante y cotidiana. Sus resultados, sus efectos, se van dando conforme nosotros vamos manifestando un acercamiento más con ella. Insisto, no son aspirinas que tomamos y ya nos van a resolver la vida de la noche a la mañana. Entre más nos relacionemos con ella, más va a responder dentro de nosotros, más se van a activar dentro de nosotros, y entonces podrán hacer las funciones o algunas de las funciones de revelar dentro de nosotros cierta luz que está oculta, y entonces ciertos atributos que se le atribuyen a estos nombres de Dios podrán ser activados dentro de nosotros. Muchas veces, por ejemplo, el nombre de la prosperidad no significa que con trabajar en la prosperidad va a llegar a nosotros quizás mucho dinero.
sino más bien empezaremos a tener un nivel de conciencia sobre cómo manejar quizás el dinero, en donde obtendremos más luz para poder quizás ayudar a otros, a diezmar. Todo eso hace que se active dentro de nosotros esa capacidad para luego atraer la prosperidad. ¿Sí? Entonces, tengo aquí en mis manos la tabla de los 72 nombres de Dios. Para aquellos que la tienen, notarán que es importante notar, por ejemplo, que aquí tenemos mencionado el árbol de la vida, Keter y Jokmah. Y los títulos de las columnas nos dicen desde Jokmah, Binah, Gesed, Geburah, Tiferet, Netzah, Hod y Yesod. Son los títulos de las columnas. Y luego tenemos las filas que igual comienzan con Keter, Jokmah, Binah, Gesed, Geburah, Tiferet, Netzah, Hod y Yesod. Esto es muy importante, saber en qué nivel de conciencia estamos trabajando cada nombre de Dios. Si nosotros meditamos con el primer nombre de Dios y nos está conectando con las coordenadas de Jokmah y Keter, significa que estamos trabajando un sendero del árbol de la vida de los más altos. Por eso este nombre de Dios es el primero, porque nos está conectando con el nivel más alto del árbol de la vida. Más adelante, y está en preparación todo un libro sobre cómo meditar cada uno de ellos y cómo meditar sobre todo algo que no se ha mencionado mucho, que es el uso de los senderos del árbol de la vida y su meditación con los nombres de Dios. Entonces, para ir conociendo la tabla, es importante que este es uno de los diferenciales más importantes de cualquier otra tabla que pueda existir disponible para todos. Algo muy importante también es el color. Podemos encontrar tablas con otros colores. Tenemos otros colores, en este caso es el azul. El azul es un recipiente muy importante también de la luz. Cada nombre de Dios está compuesto de 3 letras. Cada letra representa una columna. La columna derecha, la columna izquierda y la columna del centro. O sea, cada nombre de Dios es un circuito. Es un circuito de energía, de conciencia. Es también importante entenderlo. Estamos meditando con un circuito de energía específica. Entonces, importante en qué nivel de qué nivel estamos hablando de conexión, tiene que ver en qué coordenada está el nombre de Dios que estamos trabajando. Por ejemplo, si queremos hablar del nombre de la sanación, estaremos hablando que está en la coordenada de Tiferet y de Keter. O si queremos hablar de la prosperidad, el de la prosperidad lo tenemos en nivel de Tiferet y Tiferet. Tiferet y Tiferet. Esas son las coordenadas espirituales de este nombre de Dios. Y así es importante estar muy conscientes. Insisto, en nuestro libro hablaremos sobre cómo meditar en cada coordenada. Es una información exclusiva de nosotros. Pero bueno, ahorita el objetivo es que tú aprendas a usar la tabla que tienes en tus manos, y si no la puedes solicitar a través de nuestro blog. Prácticamente lo único que nosotros estamos recuperando es el costo de envío. Lo importante es que cada uno pueda tener esta tabla en sus manos. ¿Qué otro aspecto importante de la tabla? Recordar que estos son conciencias que están dentro de nosotros
las podemos activar de muchas maneras. Las podemos activar, hay quien lo atribuye la mano izquierda como la mano de la recepción. Algún maestro me enseñó que escaneándola de izquierda a derecha, cada renglón, podemos activar en nuestras manos el poder de esta vibración. Otros maestros nos enseñan que a través de la mirada podemos activar esa tabla dentro de nosotros de Dios, recordando que nuestros ojos son las ventanas del alma. Entonces, a través de nuestros ojos, los ojos funcionan como estos lectores que existen en los supers y que leen un código de barras, y entonces se va al sistema y el sistema interpreta el mensaje. Así sucede también con nuestros ojos. Hay otros maestros que nos enseñan modelos más elevados de meditación, de meditar en el árbol de la vida. Eso lo practicamos mucho aquí en el Centro de la Kabbalah Aplicada. Nosotros meditamos en el árbol de la vida, hacemos una meditación y con ella activamos en los mundos superiores cada uno de los nombres de Dios que queremos trabajar, que es una de las meditaciones más fuertes que existen, a través de un árbol de la vida. Y si estas ya son meditaciones más elevadas, yo te invito, si las quieres conocer, tenemos meditaciones mensuales en donde practicamos ese tipo de meditación, en donde a través de una meditación consciente nos elevamos a los mundos superiores. En ese mundo superior colocamos los nombres de Dios y entonces los activamos y empiezan a suceder cosas maravillosas. Sí quiero insistir, no son aspirinas que aunque tengan un atributo específico, nos las tomamos y nos van a resolver la vida. Los nombres de Dios son igual que la Torah. Tenemos que estar acercándonos a ella todo el tiempo, desarrollando nuestra conciencia, y en la medida que vayamos desarrollando nuestro nivel de conciencia, es como podemos también acceder cada vez más a los secretos y a las bondades de cada atributo de Dios. Esta tabla, en un nivel más profundo de conciencia, está viva, está activa. Cada letra que está aquí está vibrando en este momento. Habrá quien tenga esa capacidad en este momento y pueda verlo, porque aquí están vibrando ahorita, se mueven. Y también esta tabla nos abre los mundos a otros mundos, nos abre las puertas a otros mundos. Esta tabla, en un nivel de conciencia más elevado, se divide en 3 puertas que se abren y que nos conducen a otros mundos. Pero todo esto lo podemos lograr acercándonos allá todo el tiempo. Y su efectividad será en la medida que nosotros abramos más nuestro corazón y nuestra conciencia. Entonces esta tabla nos va a responder de una manera maravillosa. Y sí te pido algo muy importante, porque lo he visto en las redes, que de pronto estamos usándolo de una manera muy arbitraria y de una manera no respetuosa. Estos son energías vivas, es conciencia viva. Trátala bien, cuídala bien, porque si no puede tener efectos contrarios en nuestra vida. Los sabios nos enseñan que ningún carácter hebreo, y sobre todo un nombre sagrado, nunca debe ser destruido o roto. Hay formas en las que debemos de trabajar estos caracteres. Acércate a un maestro que te diga cómo debes de, si te quieres deshacer o ya está muy deshacer de algún carácter sagrado, qué es lo que hay que hacer. No podemos darles un mal uso, porque se nos puede revertir el proceso. Te invito, esta es una tabla que puede traer mucha protección a tu vida, al entorno en el que te mueves. Yo la recomiendo siempre tenerla, ya sea en tu casa, en tu oficina, en donde sea posible, pero siempre con mucho respeto. Entonces, esas son maneras de usar la tabla: escaneándola, meditándola, o acércate a nuestro blog. Ahí vas a encontrar meditaciones especiales para cada nombre, qué significa cada uno de ellos. Pero algo muy importante: esta tabla de Dios tiene 2 requisitos fundamentales
para su uso. 1. Siempre usarla para beneficio de los demás. Y 2. Hacer la acción de esta tabla. Si no llevamos nosotros a la acción lo que nos pide esta tabla, nada va a suceder. Nada va a suceder. Son dos requisitos fundamentales. Si solo la pedimos para nosotros mismos, no va a suceder nada. Recordemos que esta tabla es el principio de la liberación de nuestro ego. Los 72 nombres de Dios fueron las herramientas usadas por Moisés para abrir el Mar Rojo. Pero ese Moisés es nuestra propia conciencia que busca la conexión con la luz del Creador. Y esa conciencia lo último que tiene es ego. Así que si la usamos solo para nuestro beneficio, no va a tener ningún efecto. Y sobre todo nos pide actuar. Y el ejemplo nos los puso precisamente Naxón, que fue el primero que dio el paso para entrar al Mar Rojo, dicen, o sea, dio el paso, caminó. Los 72 nombres de Dios solo sirven actuando, y actuando en beneficio de los demás. Así que espero que esta herramienta maravillosa la usemos de una manera digna para nosotros mismos. Y entonces verás cosas maravillosas en tu vida. Verás cómo están vivas estas energías. Están vivas, están latentes, esperando a ser reconocidas nuevamente por nosotros para que se vuelvan a activar. Simplemente es eso. Esta tabla solo es un recordatorio de lo que tu alma ya conoce. ¿Sí? Así que ojalá la utilicemos correctamente y te puedo apostar que tu vida no será igual si la puedes usar, si la aprendes a usar y te empiezas a relacionar con ella de una manera amorosa. Si tienes alguna duda, escríbenos y con gusto trataremos de responder tus dudas sobre el uso de esta tabla. Gracias.